Redragon Kumara, el teclado más vendido en Amazon y por ende el mejor teclado precio-calidad del mercado en la actualidad. Pero ¿realmente vale la pena un teclado tan económico insertarlo en nuestro setup como teclado mecánico? Pues bien, vamos a hacer un unboxing y un extenso review de este periférico para saber sus ventajas y desventajas y saber si vale o no vale la pena. Todo eso y más aquí en TechCa. Como siempre, antes de comenzar, déjenme recordarles que si tienen algún unboxing o algún review en específico, por favor me lo hagan saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos al canal lo más pronto posible. También les recuerdo nuestras redes sociales, Instagram, en la cual nos pueden empezar a seguir desde ya para que estén más pendientes en el detrás de cámaras de todos nuestros reviews y también nos puedan apoyar en nuestras encuestas y preguntas para saber qué periférico traeremos al canal más adelante. También tenemos nuestra cuenta de Twitter en la cual pueden estar mucho más actualizados de las noticias de la tecnología y del mundo gamer. Y bien, para comenzar con este teclado, déjenme informarles que hay diferentes versiones de este teclado. Sí, señores, les estoy hablando de que esta versión K552 viene en varias siglas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay versiones como la K552N, que es la versión que viene sin iluminación. Le sigue la versión K552 Kamura, que viene simplemente con iluminación en rojo y viene en su versión blanco o negro. También está la versión K552R, que es la Random y que viene con iluminación solamente lineal. Luego le sigue esta versión K552RGB, que es esta que trajimos al canal. Y también está la última versión más avanzada, que es la K552BA, que es la versión en combo y en cuerpo completo. Entonces, pues ya se pueden dar cuenta que hay muchas versiones sobre el mismo modelo, así que tengan mucho cuidado al querer adquirir este exactamente. Recuerden, K552RGB. Y bien, aclarando ya este tema, vamos a comenzar ahora sí con nuestro unboxing. Y bien, como siempre en el canal, vamos a comenzar detallando la parte externa de la caja y en este caso podemos encontrar la parte principal que simplemente nos está mostrando la imagen del teclado como tal, que incluso les recuerdo que es un TKL. Ahora, en la parte de atrás sí podemos encontrar algunas pequeñas especificaciones hacia el lado derecho en diferentes idiomas y nos muestra que tiene un sistema de soporte para todas las versiones de Windows. Ojo, les aclaro, Windows, no estamos hablando ni de Mac, ni Xbox, ni PlayStation. Entonces, en la parte central sí nos especifican algo muy grande y es que trae sus propias herramientas para cambiar los switches. Sí, así como lo oyen, switches, no teclas, switches. Eso me deja con una gran incógnita, así que vamos a proceder a abrir la caja por este lado de una vez para ver qué contiene. Y bien, ya teniendo aquí la caja, podemos encontrar nuestro teclado en un empaque de tipo bolsa como tal, no viene empaque sólido como otros teclados o abierto como tal. Entonces viene bien empacadito, viene bien, podría decirse como bien guardado. Ahora pasamos por acá y vemos que tiene el cable que está adherido, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más tiene la caja? Tiene sus herramientas para cambiar sus teclas y switches. Y algo que no me esperaba, y es que trae switches de repuesto. Sí, señores, déjenme decirle que para un teclado tan económico que traiga sus switches de repuesto, me puedes decir dos cosas. Uno, se van a dañar y tienes que cambiarlos. O dos, te estamos dando como un pequeño plus o un bono para que confíes en la marca. Entonces, pues esto sí no se ve normalmente en un teclado. Que ya venga con piezas de repuesto, no. No teniendo más la caja, vamos a proceder a sacarla de acá y vamos a colocar todo lo que tenemos como tal. Vamos a ver esto y el teclado. Comencemos por las pinzas. Simplemente tenemos dos pinzas que son de dos colores diferentes, que para los que no lo saben, tenemos las pinzas rojas, las cuales son para sacar nuestras teclas, y tenemos la metálica, que es para sacar nuestros switches. Entonces, estas dos herramientas son muy importantes, guárdenla. Ahora, abrimos esta pequeña bolsa y encontramos nuestros switches. A ver, vamos a ver cuánto nos están dando. Encontramos 4, nos están dando 4 switches de repuesto. Ahora, quiero aclararles que son switches Blue, ¿ok? Entonces son unos switches que tienen un tipo de tacto o sistema táctil, valga la redundancia. Vamos a colocarlos aquí a un lado. Y ahora sí, vamos a sacar de la bolsa el teclado. Encontramos adentro, encontramos un pequeño sticker de la marca como tal y su manual. Entonces, pues,
Bien, por ese lado, ahora vamos a sacar nuestro empaque y vamos a encontrar ya nuestro teclado como tal. Así que vamos a sacar todas estas bolsas de aquí y vamos a detallar el teclado, que es lo que más nos interesa. Ahora, teniendo el teclado enfrente, podemos empezar detallando la parte del cable. Y es que estamos hablando de un cable en un material de plástico estándar y no trenzado como en otros teclados que hemos visto en el canal. Pero en esta ocasión tenemos un puerto USB-A bañado en oro para tener un mejor tipo de agarre en el puerto USB. Ahora, en la parte de atrás podemos detallar que el teclado viene con material de plástico y viene con sus pequeños gomas de agarre para que se pueda mantener el teclado más estable. Pero a diferencia de otros teclados, pues sus pestañas para su diferente posición viene en una sola posición como tal. Aunque en la punta sí podemos notar que tiene un pequeño plástico o goma, el cual también se puede adherir bastante bien a tu mesa. Ahora, volviendo al punto del cable, si pueden notar, es un cable que está totalmente rígido en el teclado, entonces no es un cable desprendible, así que tengan un poco de cuidado en esa parte. Volviendo a la parte de enfrente del teclado, podemos notar que las teclas vienen en un material mate, entonces es bastante opaco, es un diseño que a mi parecer personal se ve muy bien. El único problema es que yo creería que al ser mate tiende a ser un poco más complicado para poder identificar las letras sin la iluminación, entonces como que te obliga a tener el teclado iluminado. Ahora, tiene un diseño que es como de perfil bajo, lo llamaría yo, y es que las teclas están un poco más hundidas y el teclado tiene el borde alrededor un poco más levantado. Es un diseño que en lo particular pues a mí no me gusta mucho porque creería que se llena mucho más de mugre o de tierra, pero pues entre gusto no hay disgusto. Ya sé que pues hay mucha gente que les encanta este tipo de diseño, entonces pues la marca quiso como tener algo de diferencia. Entonces pues me parece bien, no hay ningún problema por ese lado. Ahora, materiales en general. Todos los bordes del teclado como tal están hechos en plástico, pero la parte de abajo es una pequeña placa de aluminio, al igual que teclados de HyperX. Si no han visto un teclado HyperX, pues aquí les dejo una de las etiquetas de los teclados más famosos de HyperX para que lo vayan a ver. Pero en sí como tal, pues por precio, calidad y por el valor que estamos pagando por este teclado, hasta ahorita va muy bien en concepto de materiales. Pero bien, ahora vamos a conectarlo para ver su iluminación y también ver todas sus funciones de teclas. Bien, teniendo el teclado conectado ya, podemos darnos cuenta que la iluminación RGB no está tan fuerte. ¿Por qué? Porque eso se debe al material de las teclas, que son ABS y aparte en su formato mate, entonces tiende a tener un poco más opaca la iluminación, pero de por sí no está para nada mal, o sea, está justa y necesaria para lo que vas a trabajar o para el descanso de tus ojos como tal, porque también una iluminación tan fuerte pues también genera como un poco de cansancio en la vista. Entonces pues me parece que es una iluminación bastante perfecta para el tipo de teclado. Ahora, viendo las teclas de funciones, voy a comenzar por la parte de iluminación, ya que estamos hablando de esto. Y es que, ¿por qué lo digo? Porque este teclado viene con toda la configuración en el hardware. ¿Y por qué? Se los voy a mostrar. Por ejemplo, con la tecla función en la parte de arriba, abajo, izquierda y derecha en sus flechas viene para subir o bajar la intensidad de iluminación. Entonces al oprimirla puedes subir y en la parte donde está el nombre de la compañía muestra a que ya ha llegado a su tope máximo. Entonces puedes bajar la iluminación, que son hasta 6 niveles, que quede totalmente apagado, o puedes subirlo hasta su nivel máximo. Ahora, en la parte izquierda y derecha viene, en la parte izquierda viene para que simplemente cambies el formato de cómo va a iluminar, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces al oprimirlo, él va a cambiar su dirección como tal. Y en la parte de la flecha hacia la derecha va a cambiar o va a rotar el tipo de iluminación. Por ejemplo, ahorita tenemos un tipo arcoíris y si le damos clic, entonces cambiamos a un solo color atenuante. Entonces puede ser rojo, puede ser amarillo, verde, azul, hasta que llega a su nivel nuevamente de arcoíris como tal. Entonces, también tenemos las funciones en la parte de arriba después del final de la numeración, en donde está menos y más, y con ellas podemos también nivelar la intensidad de movimiento del RGB. Por ejemplo, si oprimimos función y oprimimos desde la parte de abajo, se pone más lento el movimiento, y si lo oprimimos hacia arriba, se pone el movimiento mucho más rápido. Entonces, buenas funciones. Pero también tiene algo más aún, y es que, ¿qué es, Kelvin? Y es que en la parte de arriba de las flechas direccionales, arriba, abajo, izquierda y derecha, donde está avanzar, principio, final, suprimir e insertar,
viene unas pequeñas figuras con numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y son las funciones predeterminadas que tiene el teclado, que lógicamente ustedes ya saben que en el software las pueden modificar, pero ya vienen predeterminadas y les voy a mostrar cuáles son. Por ejemplo, función 1 simplemente deja atenuante un solo tipo de color y va cambiando. ¿Y cómo cambia? Con lo mismo, con las teclas más y menos para más acelerado o más lento. En la parte de el número 2 simplemente es para que haga una pequeña ola de movimiento al oprimir cada tecla. La función 3 pues viene lo que es como el sarpullido de colores, que la verdad pues a mí no me gusta para nada, pero bueno, cada quien con sus gustos. El 4 que es el que viene predeterminado, que es el tipo arcoíris o croma, y el 5 que viene pues igual tipo de color totalmente sarpullido, y el 6 que es una iluminación de izquierda a derecha que también puedes cambiar con las flechas izquierda o derecha de tu parte inferior del teclado. Entonces está bastante completo con teclas de funciones para todo lo que es la iluminación. Pero bien, Kelvin, ¿qué otras funciones tiene también? Pues bien, tiene desde el F1, F2, F3 y F4 las teclas para manejar o manipular el volumen de tu computadora. Entonces, subir, bajar o colocar en silencio. Tiene el F5, F6, F7 y F8 para la parte multimedia, adelantar, atrasar, play y stop. Y tiene unas funciones adicionales predeterminadas para Windows como las F9, F10, F11 y F12. ¿Y cuáles son? Pues en la F9 viene para configurar el correo automático, la F10 para Home, la F11 para sacar la calculadora y la F12 para buscar. Entonces esa es la parte multimedia que viene incorporada en el teclado. Ahora vámonos como siempre a nuestro test de sonido para que ustedes detallen perfectamente cómo suenan estos switches Blue. Después de este test de sonido podemos notar que estas teclas son bastante ruidosas, así que para los amantes a teclas mecánicas que sean bastante ruidosos como tal, este teclado es ideal. Ahora pasemos a las características del teclado como tal. Y es que estamos hablando de un teclado con teclas ABS de doble inyección, una base de aluminio que resiste toda la parte principal, unos switch Blue táctiles, 50 gramos de fuerza de actuación en sus teclas y un cable súper resistente de 1.8 metros. Y bien, ahora vamos a revisar las medidas del teclado. El K552 tiene un largo de 354 milímetros por un ancho de 123.5 milímetros con una altura de 37 milímetros y un peso total de 871.4 gramos. Y bien, Kelvin, después de ver las características, las medidas y la configuración de su RGB internamente en el teclado, ¿qué más nos puedes mostrar? Pues bien, a pesar de que este teclado es precio-calidad y es demasiado económico, tiene su propio software, ¿sí? Así que vamos a ir a la computadora para ver qué tal es el software y qué tan buena calidad y qué tantas funciones nos puede ofrecer. Bien, ahora en la computadora vamos a ir a un navegador preferido de nosotros y vamos a colocar Redragon. Vamos a entrar a la página oficial, que en este caso es redragon.es, y vamos a ir a la parte de arriba donde dice Centro de Ayuda. Vamos a darle clic allí y nos va a llevar a la parte donde está lo que son preguntas frecuentes, driver y demás. Entonces vamos a darle clic a donde está drivers. Dentro de drivers nos van a salir todas las categorías. Vamos a simplificarla para que sea categoría simplemente de teclados. Y allí vamos a ir hasta el final, hasta la versión del teclado que queremos. En este caso es el K552RGB. Ahora, después de descargar e instalar, nos va a salir un icono como este, el cual le vamos a dar doble clic y nos va a abrir el software como tal. Este software es bastante básico, como se pueden dar cuenta. Viene solamente con perfil 1, perfil 2 y perfil 3. También viene la opción de macros, los cuales puede usted configurar normalmente, y la parte de iluminación, que vienen predeterminadas algunas funciones de iluminación para también aumentar brillo y velocidad. Ahora, teclas personalizadas, puedes seleccionar cada una de las teclas y puedes darle una función diferente, una configuración macro o una función multimedia como tal. Así que pues en parte del software está bastante básico, sencillo, pero cumple su función. Y bien, para concluir, ¿qué les puedo decir de este teclado? Y es que es un teclado precio-calidad de los mejores. Realmente no es tan vano ser el más vendido en Amazon. ¿Por qué? Porque aunque no es un teclado premium y no es un teclado de alta gama, y sí, lógicamente no tiene un sistema de velocidad, unos switches increíbles y demás, sí promete mucho y sí entra en un rango de un buen teclado mecánico. Y es que estamos hablando
simplemente de $30, así como lo escuchan, $30 cuesta este teclado en Amazon. Y en Amazon y Mercado Libre de sus países más o menos está en estos precios. Así que sí, realmente vale mucho la pena este teclado porque pues tiene acabados mecánicos buenos, tiene una buena iluminación, tiene buenos acabados como dije, tiene buena configuración en la computadora, aunque el software no es el mejor y es bastante básico, pero pues sirve de algo. Tiene muchas funciones dentro de sus teclas para poder manobrear todo lo que es la parte física. Entonces sí, realmente vale mucho la pena. Es un buen teclado precio-calidad que realmente se los aconsejo 100%. Si no tienes la capacidad monetaria para comprar un teclado premium o de gama alta, este es el indicado definitivamente para que trabajes con él durante varios años. Así que pues bien, los dejo con este review. Espero les haya gustado. Si es así, regálenme un like. Y también no me puedo ir sin recordarles nuestras redes sociales, Instagram y Twitter. Y también que se suscriban al botonito rojo de aquí abajo si no lo han hecho. Y toquen la campanita para que YouTube les notifique de cada video nuevo que vamos subiendo al canal. Nos vemos la próxima semana en un próximo review. Bye.